Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, 5 de la mañana, 30 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este muy frío amanecer. Hoy es miércoles, es 4 de marzo. Esta mañana se produjeron nuevos bombardeos de Israel en varias ciudades iraníes, inclusive en Qom, que es donde van a elegir el próximo líder supremo, el reemplazo de Ali Jamenei, que resultó muerto en los primeros bombardeos del sábado, los de Estados Unidos. A propósito, Jamenei será sepultado esta noche. Ya es tarde en Teherán en este momento, va a ser sepultado en las próximas horas. Comienzan los funerales de Estado por el líder supremo, alrededor de quien se ha armado en un régimen teocrático todo el compromiso alrededor de vengar su muerte. Estados Unidos, a propósito, asegura haber destruido 17 barcos y centenares de misiles balísticos de Irán en las últimas horas. Tenemos novedades de la guerra con nuevas amenazas del presidente Trump desde Washington, de Netanyahu desde Israel. El presidente Trump, que está peleando no solo con Irán, ahora también con aliados en Estados Unidos, España y Reino Unido, por ejemplo, ante quienes se queja por la falta de cooperación. Amenaza inclusive con cortar el comercio con España, que ha sido uno de los aliados estratégicos, porque España no dejó a Trump utilizar bases militares de tránsito de sus tropas hacia Irán. Así que amanecemos un poco con el mundo al revés. Bienvenidos, un gusto saludarlos. En esta muy fría Bogotá tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. El presidente Petro, que estuvo en Popayán, utilizó anoche otra vez el sistema de alocución. 20 minutos interrumpió la programación de televisión para quejarse, que no es menor, a 4 días de las elecciones, del sistema electoral colombiano, con algunas imprecisiones, diciendo que el preconteo es ilegal, que por supuesto no es cierto. No tiene validez jurídica, que es diferente. La validez jurídica se determina del escrutinio. El presidente quejándose por enésima vez del código fuente, que precisamente fue exhibido, mostrado, auditado, revisado ayer por última vez ante auditores nacionales e internacionales, y anunciando anoche en esos 20 minutos de la locución el presidente Petro algo insólito, y es que los jurados, sus amigos políticos, deben impugnar todas las mesas, lo cual va a retrasar, por supuesto, el conteo y el número, el resultado electoral de este próximo domingo. A propósito de elecciones, les contaré del ataque anoche a la sede de la campaña de la aspirante, de la representante a la Cámara, es aspirante al Senado, Catherine Miranda, que dice que es producto de este clima de enrarecimiento político en el que ha entrado Colombia. Entre otras cosas, responsabiliza al presidente Gustavo Petro. Ella, que era una vieja aliada del presidente Gustavo Petro. Estamos efectivamente a 4 días de las elecciones. Hay movimientos políticos, hay anuncios. Elecciones en las que nos jugamos la composición del nuevo Congreso, pero también la definición de quiénes serán los candidatos presidenciales en esas 3 consultas, una de centro, una de izquierda, una de la derecha, que están en juego. Va a ser una mañana movida. Bienvenidos. Anoche un juez decidió la libertad para el exdirector del DAS, el general Miguel Maza Márquez, y un juez también, increíblemente, le dio la libertad al escolta ese del secretario de la Cámara, a quien le descubrieron en su vehículo 145 millones de pesos. Todo el mundo supuso que era claro que era para la compra de votos. Eso fue lo que dijo el juez, no se pudo probar. Bienvenido, lo más importante enseguida. Estamos para acompañarlos. Operan todos los aeropuertos en Colombia. Aquí está lo más importante en el resumen, en titulares, en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. En el quinto día de la guerra en Oriente Medio, Israel llevó a cabo una serie de ataques contra Bashik y los centros de comando de seguridad interna de Teherán pertenecientes al régimen iraní. También se atacaron lanzadores de misiles y otros sistemas iraníes.
El Ministerio de Defensa de Israel aseguró que cualquier líder designado por el régimen iraní será objetivo de eliminación sin importar quién sea. Indicó que junto a Estados Unidos seguirán trabajando para crear las condiciones para que el pueblo iraní derroque y reemplace al régimen. Por su parte, Irán lanzó 2 misiles contra Qatar. Uno fue interceptado y el otro impactó la base utilizada por los Estados Unidos. Esta base es la más grande que tiene Estados Unidos en Oriente Medio y en la cual hay al menos 10.000 soldados. El ataque no dejó víctimas. Entre tanto, la agencia de noticias Fars, afín al régimen iraní, confirmó que el ayatolá Ali Khamenei será sepultado en la ciudad de Mashhad, de donde es originario. Se prevé que su funeral se desarrolle en una mezquita de Teherán. Por la guerra en Irak ha cerrado la producción en Rumalia, el segundo yacimiento petrolífero más grande del mundo y el más grande del país, ubicado cerca de Basora, en el sur iraquí. Entre tanto, el presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá seguros de riesgo político a precio razonable e incluso escolta militar para continuar el comercio marítimo por el estrecho de Hormuz. Irán amenazó con atacar a cualquier buque que intentará cruzar por esta región, que es el único paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por el cual cruza el 20% del petróleo que se consume a nivel global. Entre tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó movilizar el portaaviones nuclear hacia Chipre. Se suma al despliegue militar de Inglaterra y Grecia en esa zona después del ataque de Irán a una base militar en territorio chipriota. Quedó en libertad el escolta de la Unidad Nacional de Protección, capturado en una vía de La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo, distribuido en varios paquetes. Según el abogado Iván Cancino, no fue legalizada la detención al no demostrarse que el dinero fuera de origen lícito o estuviera relacionado con compra de votos. Este hombre pertenece al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir. Además del dinero, llevaba publicidad alusiva al candidato al Senado del Partido Conservador, Daniel Restrepo. Por su parte, Jaime Luis Lacutir aseguró que el dinero que transporta su escolta era para comprar una camioneta. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección inició ya una investigación interna en torno a la escolta de Jaime Lacutir. Por su parte, la Procuraduría no descarta también abrir una investigación. Durante una locución presidencial desde Popayán, el presidente Gustavo Petro anunció que calificará el buen comportamiento de los mandos regionales de la policía con base en 2 criterios para ascensos o méritos: la reducción de la tasa de homicidios y el número de capturas contra compradores de votos. El presidente informó que han aparecido 14 hechos de compra de votos en todo el país y una serie de capturas en los departamentos de Antioquia, Sucre, Magdalena, Meta, Guajira y ahora en La Guajira. El mandatario se refirió nuevamente a las dudas que tiene sobre el software para los comicios e insistió en los testigos electorales para evitar un supuesto fraude, sugiriendo que las mesas de votación deben ser impugnadas. Por su parte, la registraduría realizó la entrega y registro y custodia de los softwares de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E14, así como el software de consolidación y divulgación nacional de resultados que serán utilizados en las elecciones del próximo 8 de marzo. La custodia tendrá la Procuraduría. El registrador Hernán Penago reveló que todos sus códigos y claves se entregarán a las organizaciones políticas para que los verifiquen el próximo domingo después de las elecciones a las 4 de la tarde. El registrador Penago respondió al presidente Petro sobre lo que él denominó propaganda en los puestos de votación internacional. Aclaró que es un simple aviso, no en las mesas de votación, sino en los cubículos, es decir, después de que el ciudadano decide si quiere votar o no la consulta. En Puerto Rondón, Arauca, fue asesinado Wilfredo Braca, contratista y líder del Centro Democrático y colaborador del candidato a la Cámara por ese partido, Manuel Pérez Braca. Fue atacado por hombres armados en el barrio La Virgen. La sede de campaña de la candidata al Senado, Catherine Miranda, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, fue vandalizada con pintura por 4 hombres encapuchados y uno en bicicleta. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico. Se salvan las representantes y candidatas María del Par Pizarro, María Fernanda Carrascal y otros que estaban siendo señalados de incurrir en doble militancia. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció en un video de cambio radical de cara a las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo y vuelve a generar expectativas sobre su futuro político y su papel en las campañas presidenciales. Luego de una semana de cierre total, el Invías habilitó el paso controlado en el tramo de la autopista Medellín-Bogotá, afectado por un gigantesco derrumbe de tierra. La selección Colombia femenina tendrá su segundo partido en la Copa She Believes, que se realizará en Estados Unidos con el objetivo de dejar atrás la dura derrota 4-1 sufrida en la primera fecha a manos de Canadá. Hoy enfrentará a Argentina. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Anoche atacaron la sede
de la campaña de Catherine Miranda, que es aspirante al Senado, actual representante a la Cámara. Se queja ella y culpa al presidente Gustavo Petro. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Opera el aeropuerto El Dorado en las calles de Bogotá, con sus historias, las historias de la ciudad. El ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá mientras que ustedes dormían. El ojo de la noche de Blue Radio se encuentra en la calle 53 con carrera séptima y frente a las instalaciones de Catherine Miranda está la sede política, porque anoche fue víctima de vándalos que llegaron después de las 9:30 de la noche y con bombas llenas de pintura dañaron todas las pancartas y vallas que se encuentran sobre la carrera séptima y la calle 53. Dicen que eran 4 delincuentes que al parecer todos venían encapuchados en bicicleta, huyeron hacia la avenida Caracas, y Catherine Miranda habló anoche con Blue Radio y nos contó las posibles causas de este atentado de vándalos aquí en su sede política. Que se garantice nuestra seguridad, que pensar diferente no puede ser no puede ponerle a uno un INRI en la cabeza al gobierno nacional, que lleva 3 años y medio señalándome, intimidándome. Además hay que acordarse que yo en su momento hice las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo el presidente Gustavo Petro ha puesto en riesgo mi vida, y esto es simplemente una muestra de cómo Gustavo Petro con sus discursos de violencia termina generando este tipo de actos. La policía de Chapinero, que conoció el caso, de inmediato dispuso de varios hombres hasta de la Sijín para verificar y dar con el paradero de estos criminales para que den las posibles causas de lo ocurrido aquí en la calle 53 con carrera séptima. Hablemos de los accidentes de tránsito y nuevamente con víctimas mortales, Néstor y oyentes. El primer caso, localidad de San Cristóbal, muy cerca al barrio Juan Rey, donde un ciclista perdió el control de su vehículo en una pendiente y de allí se estrelló contra un poste. El hombre falleció y las unidades de criminalística hasta hace poco terminaron la inspección al cuerpo sin vida. Luego, en el centro de la ciudad, otro accidente de tránsito, pero esta vez un bus del SITP arrolló un peatón que murió en el sitio, en la calle 19 con carrera novena. El conductor del SITP siguió su ruta porque luego le manifestó a la policía de tránsito que no se percató de lo ocurrido, por eso llegó hasta el paradero, donde las unidades de tránsito verificaron el carro y efectivamente fue el que estuvo implicado en este penoso caso. Y por último, la captura de un delincuente conocido con el alias del Choco, señalado de haber asesinado a una persona en la localidad de San Cristóbal y también de haber acabado con la vida en el 2025 de una niña de tan solo 12 años en Baranoa Atlántico. El mismo brigadier general Giovanni Cristán, comandante de la policía de Bogotá, nos contó los pormenores de lo ocurrido. Se logra la captura en flagrancia de Jonathan José Rivaldo Roa, alias Choco. Este individuo había cometido un homicidio en un billar de esta localidad. Asimismo, se le materializó una orden de captura por el delito de homicidio por los hechos presentados en el municipio de Baranoa, departamento Atlántico, del año 2025, en el cual lamentablemente pierde la vida una menor de edad. El hombre ya fue puesto a disposición de la fiscalía, ya le dictaron medida de aseguramiento y se encuentra detenido hasta ahora en la misma estación de policía de la localidad de San Cristóbal. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, 5 de la mañana, 13 minutos. Y a propósito de noticias de la ciudad, esta mañana Medellín se recupera, escampó después del durísimo aguacero de ayer en la tarde que tumbó árboles, colapsó vías, dejó una fuerte inundación. La huella del diluvio de ayer no solo en Medellín, sino en varios municipios en el Valle de Aburrá. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Es que fueron fuertes las precipitaciones que volvieron a generar preocupación en la capital antioqueña, en los habitantes y el caos en la movilidad en varios puntos del sur de Medellín. El incremento en los niveles de quebradas y las inundaciones parciales de algunas vías principales fueron registradas incluso por conductores, especialmente en zonas como las Avenida del Poblado, Las Vegas y Guayabal. A la hora Avenida 80, sobre Guayabal saliendo a la regional, llueve fuerte y está aquí ya represa del agua.
La señores, que eso se va a volver a inundar. Aquí por Patio Bonito, vea. Ramas caídas por todos lados, árboles, vea, arbolote y caído, Según vea. el primer reporte entregado por las autoridades de gestión del riesgo de Medellín, el temporal dejó como consecuencia el colapso de 5 árboles, una afectación en una vivienda y un techo que posteriormente voló y cayó a la vía principal, esto en el corregimiento de San Antonio de Prado. También posteriormente varios vehículos quedaron atrapados en sectores. De igual manera, en el corregimiento de San Antonio de Prado, el agua inundó 2 viviendas, así como la tormenta eléctrica generó dificultades por algunos minutos para el funcionamiento de las luminarias del puente de la 4 Sur. El reporte fue entregado además por Carlos Quintero, director del DAGRET. Estamos en temporada de lluvias, por lo tanto, este tipo de precipitaciones se pueden seguir presentando. Hay que estar atentos y alertas a cualquier anomalía y reportar inmediatamente al 123. Lo que advierten es que se puede reportar nuevamente estas fuertes lluvias con vientos y por esa razón hay un seguimiento especial, Néstor, a zonas y a quebradas como la Presidenta, la Jabalcona, la Volcana y Altavista, que aumentaron sus niveles en las últimas horas y pasaron de naranja a rojo y se mantiene específicamente ese monitoreo. A esta hora, por fortuna, escampó 16 grados de temperatura, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Este 8 de marzo la elección es Blue y nosotros los invitamos a seguir el desarrollo de esta jornada electoral a través de todas nuestras plataformas y a participar de esta importante jornada para todo el país. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Hoy es el 5º día de la guerra en Irán, es la 1 de la tarde, 47 minutos. Atención, esta madrugada Estados Unidos atacó nuevamente el gobierno de Israel en una ciudad en donde se debe elegir al sucesor de Ali Jamenei, se llama Qom. Están a punto de elegir al líder supremo que hoy miércoles va a ser sepultado en una ceremonia, por supuesto, sagrada para ellos, el régimen teocrático de Irán, que todavía se defiende. En las últimas horas, en esta madrugada de miércoles, Irán atacó con un dron causando un incendio en el consulado norteamericano en Dubái. Esta mañana, en el Medio Oriente, la situación no es mucho mejor. El resumen desde Europa con Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. Estamos en el 5º día de guerra. La noche ha sido de intensos bombardeos, sobre todo en Teherán, pero también sobre Beirut, en el Líbano. Israel informa que esta mañana ha lanzado una amplia ola de nuevos ataques dirigidos contra sistemas de defensa y bases de lanzamientos iraníes. Pero quien sea que siga a cargo del gobierno iraní, siguen mostrándose desafiantes. El que vamos a escuchar es Ismail Baghei, que es portavoz de Exteriores de Irán. Está vestido de militar y advirtió que cualquier país que preste asistencia a Israel o Estados Unidos va a ser considerado enemigo. Any such act against Iran would be regarded as complicity with the aggressors. Dice, cualquier acto de este tipo contra Irán se considerará complicidad con los agresores, se consideraría un acto de guerra contra Irán. Defensivo es sinónimo de ofensivo, dice. Irán publicó imágenes de cientos, si no miles de drones en sus almacenes, listos para ser usados, y observadores internacionales reportan que Irán ha disparado 400 misiles y 800 drones en las últimas 48 horas. La respuesta de Irán iba al Reino Unido, que envió un buque de guerra y helicópteros antidrones a la región tras el ataque a una base de la Real Fuerza Aérea
en Chipre, pero también a los países árabes como Qatar y Emiratos Árabes, donde los ataques de Irán apuntan a infraestructura petrolífera, pero también a la infraestructura de transportes como aeropuertos y carreteras. Es el portavoz de Exteriores de Qatar. السلام عليكم. نريد أن نؤكد أن كذلك الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية أو للمنشآت. Dice, queremos enfatizar que los ataques de Irán no se limitan a las bases militares en el estado del Golfo, sino que también a todo el territorio de Qatar, incluidos hoteles y aeropuertos, dice más adelante. Además de los ataques a Irán, Israel también asegura haber bombardeado 250 objetivos de Hezbollah en el Líbano. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advierte que la guerra está generando decenas de miles de desplazados iraníes que cruzan la frontera hacia Afganistán y libaneses que huyen hacia Siria, como cuenta este hombre hablando cerca de la frontera. Dice, vinimos desde el sur hace 3 días y simplemente estamos conduciendo, no sabemos a dónde vamos, vivimos sin nada, durmiendo en el coche, dejamos nuestras casas y simplemente estamos conduciendo, es lo que dice. A esta hora un comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán informa que ha lanzado una nueva operación, la llaman Promesa Honesta 4 y serían 40 misiles lanzados contra objetivos estadounidenses e israelíes en Medio Oriente. También informan los medios iraníes que los funerales de despedida del fallecido líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, se van a realizar en una ceremonia que comienza esta noche a las 10 de la noche hora local y va a tener lugar en el centro de oración del imán Khomeini en Teherán, y ese funeral va a durar 3 días, es lo que anuncian, Néstor. Gracias, Silvia. Y ese nuevo líder supremo de Irán podría ser elegido la próxima semana. No es un proceso automático. Mientras tanto, Estados Unidos trabaja en el plan de evacuación. Ya 9.000 norteamericanos y son otros muchos miles de ciudadanos de otros países del mundo están abandonando Oriente Medio por esta guerra con Irán. El cierre del espacio aéreo dificulta un poco la situación. Esta mañana Estados Unidos está reportando la destrucción de 2.000 objetivos, mientras se eleva también la cifra de norteamericanos víctimas de estos 4 días y medio de guerra. Son las 5 de la mañana, 21 minutos. Desde Washington, Natalia Cabrera. Néstor, buenos días. Sí, la cifra de soldados estadounidenses muertos en la operación Furia épica en contra de Irán se elevó a 6 y el Pentágono reveló la identidad de 4 de ellos. Sus edades van desde los 20 hasta los 35 y 42 años. Y los 6 muertos se registraron en un ataque con drones de Irán en Kuwait el domingo. Entre tanto, el Pentágono también informó que en un incidente aparte, 6 tripulantes de 3 aviones F-15 salieron ilesos después de que los jets en los que viajaban fueran derribados supuestamente por fuego amigo también en Kuwait el domingo. Entre tanto, Estados Unidos entregó un parte de este operativo en el que, recordemos, hay desplegadas 5.000 tropas, 2 portaaviones, por un lado el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, que recordemos es el más grande del mundo, así como 200 aviones de combate y bombarderos en esta operación que el Comando Central estadounidense ha calificado como la más grande de la generación. El almirante Brad Cooper, quien es el comandante de esta operación en Medio Oriente, dijo que se han destruido 17 barcos iraníes y cientos de sus misiles balísticos. Escuchemos. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers and drones. And in simple terms, we're focused on shooting all the things that can shoot at us. Hemos degradado severamente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de sus misiles balísticos, lanzamisiles y drones. Y en términos más simples, estamos enfocados en dispararle a todo lo que nos puede disparar. Nuestros bombarderos B-2 y B-1 han llevado a cabo ataques quirúrgicos no disputados en contra de varias instalaciones de misiles en lo más profundo del territorio de Irán. Estas son las palabras del comandante de esta operación, que destaca justamente que se trata de ataques quirúrgicos en medio de las críticas por un operativo de largo alcance en Irán. El Comando Sur de Estados Unidos también habla de que se trata de una operación que está a punto de duplicar la escalada de la invasión de Irak de 2003. Y mientras tanto también rindieron homenaje justamente a los soldados fallecidos, al tiempo que el presidente Donald Trump y su gabinete han venido
advirtiendo desde el inicio de la operación que la cifra de fallecidos va a aumentar, algo que le podría pasar factura de cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y en las que se juega justamente el control del Capitolio para seguir sacando adelante su agenda. Néstor. Gracias, Natalia. Efectivamente, esas elecciones de noviembre, las de medio término, van a ser el termómetro del efecto político de todo lo que hace el presidente Trump a nivel internacional. Hay una noticia de última hora en Colombia. Atención, acaban de ser capturados los homicidas, los que mataron a las dos niñas, una menor de edad, la otra un poquito mayor, que fueron enterradas el fin de semana en las afueras de Barranquilla, y uno de los asesinos también es menor de edad. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Sí, en la clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, fue capturado esta madrugada por personal del Gaula de la policía Juan David alias Tata, y también fue aprehendido el adolescente de 17 años conocido con el alias del Mono. Ambas personas son señaladas como presuntos responsables del asesinato de las hermanas Sheridan Sofía, de 14 años, y Keila Nicole, de 17 años. ¿Cuál es la historia detrás de este crimen, Néstor? Pues las investigaciones apuntan a que estas jóvenes salieron de su casa el pasado martes 17 de febrero, en pleno cierre de las fiestas de carnaval, para asistir a un evento en compañía de sus novios, al que también se habrían sumado miembros de bandas delincuenciales. Al parecer, un altercado en medio del encuentro llevó a que Keila Nicole, de 17 años, fuera señalada como supuesta delatora y colaboradora de otra banda. Como resultado de esta pelea, Keila, de 17 años, habría sido asesinada a sangre fría ante la mirada de su hermana Sheridan, quien fue retenida por al menos 3 días hasta que fue asesinada y enterrada junto a su hermana en una zona enmontada ubicada en el municipio de Malambo. Esto es lo que cuenta al respecto la madre de las jóvenes. Ellas estaban ya durmiendo y por mensaje de texto se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido sábado de carnaval. Cuando le preguntamos para dónde iban, pues ellas dijeron que ellos nos mandaron un carro y se fueron. Esta es María Noriega, madre de las dos menores. Llama la atención que el menor de edad capturado, conocido con el alias del Mono, sería la persona que le disparó a las dos hermanas. Este joven en el año 2025 se habría fugado de un centro de detención de menores en Barranquilla y luego fue reclutado por el Frente 33 de las FARC, por lo que permaneció casi un año en el interior del país. El menor regresó a Barranquilla en los últimos meses, donde las autoridades investigan si estaría conformando una célula de este grupo criminal. Barranquilla, entre tanto, amanece hoy con 27 grados. ¿Y cuál fue el móvil entonces del crimen, del doble crimen, Vanessa? Al parecer encontraron mensajes de texto en el celular de Keila, la joven de 17 años, que apuntaba a que ella estaba dispuesta a entregar el Mono a una banda delincuencial que era contraria a la del menor de edad, y esto habría desencadenado la vendetta que llevó a la muerte de ella y de su hermana de 14 años. Ella de 17, la menor 14 años, ¿verdad? Sí, señor. Increíble historia en Barranquilla. Gracias, Vanessa. Y hay una noticia, atención, de última hora también en Bogotá. Un juez decidió anoche en Bogotá dejar en libertad al general Maza Márquez. Recuerden ustedes, el legendario director del DAS, que fue víctima de varios atentados y que al final de su vida terminó condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán. 30 años de cárcel, cumplió la mayor parte de su condena. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. El juzgado 16 de ejecución de penas de Bogotá ordenó la libertad del general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez tras concederle el beneficio de libertad condicional. El exdirector del DAS fue condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. Maza Márquez permanecía privado de la libertad desde noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y 3 meses de la pena, pero todavía permanece en eso en el Centro de Estudios Superiores de la Policía en Bogotá a la espera de ser notificado. Así lo confirmó anoche a Blue Radio. Escuchemos. Yo tengo derecho de estar libre, sino que no me han comunicado, ¿no? Que yo sepa, no. Hasta esta hora no me han comunicado nada. Yo pagué una condena completamente y eso es lo que estoy esperando, ¿no? Néstor, el despacho judicial argumentó que Maza Márquez cumplió el tiempo mínimo exigido por la ley para solicitar la libertad condicional, además de acreditar buena conducta y cumplir además de eso con los requisitos administrativos y disciplinarios. La decisión quedó consignada en un auto que fija el periodo de prueba de 11 años y la obligación de constituir caución prendaria por 5 salarios mínimos como garantía de cumplimiento. Maza Márquez fue condenado, como lo dijimos, hace unos 12 años a 30 años
años de prisión por la Corte Suprema de Justicia como coautor de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas por el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La feliz. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Quedó en libertad de la escolta de la Unidad Nacional de Protección asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, que fue capturado en una vía de La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo, distribuidos en varios paquetes y propaganda política del candidato al Senado, Daniel Restrepo, del Partido Conservador. Según el abogado Iván Cancino, no fue legalizada la detención al no demostrarse que el dinero fuera de origen ilícito o estuviera relacionado con compra de votos. El monto incautado deberá ser devuelto. En medio de la polémica, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, anunció una investigación para determinar por qué la escolta transportaba esa suma tan alta de dinero con publicidad política y por qué estaba en La Guajira, pese a que su protegido vive en Bogotá. Un juez de Bogotá ordenó la libertad del general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán. El exdirector del DAS permanecía recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía CESPO en Bogotá. El juez argumentó que Maza Márquez cumplió el tiempo mínimo exigido por la ley para solicitar la libertad condicional, además de acreditar buena conducta y cumplir con los requisitos administrativos y disciplinarios. El Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico. Con esta decisión se salvan las candidaturas de representantes como María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal, señaladas de incurrir en doble militancia. El procurador general Gregorio Eljas confirmó que actualmente hay 38 investigaciones por participación indebida en política. A propósito del proceso electoral, la registraduría inició ya el proceso de congelamiento del software electoral que será utilizado en las próximas elecciones legislativas en un procedimiento que busca blindar tecnológicamente el reconteo y escrutinio y la digitalización de las actas electorales E14. En las últimas horas, Jaime Hernando Suárez, delegado para Asuntos Electorales de la Registraduría, fue enfático al señalar que se descarta la posibilidad de un fraude electoral. En Puerto Rondón, en el departamento de Arauca, fue asesinado Wilfredo Braca, contratista y líder del Centro Democrático y colaborador del candidato a la Cámara por ese partido, Manuel Pérez. Braca fue atacado por hombres armados en el barrio La Virgen y, aunque lo trasladaron a un hospital, ingresó sin signos vitales. En desarrollo de la visita técnica de la Procuraduría a la Aeronáutica Civil, se aclaró que no se van a modificar las normas de asignación de slots, que son las franjas horarias para el despegue y aterrizaje de aviones, y se acordó fortalecer el monitoreo de sus espacios aéreos. Entre tanto, la Organización Internacional de Transporte Aéreo IATA respaldó la decisión de la Aerocivil de mantener las reglas actuales de asignación de los slots en El Dorado y avanzar en su monitoreo técnico. Por los presuntos delitos de injuria y calumnia, la clínica Clinarté de Ibagué radicó una denuncia penal contra la congresista Catherine Miranda, quien denunció la existencia de un cartel de cáncer o de enfermedades de alto costo en esa entidad. En respuesta, la representante de la Cámara se ratificó en sus denuncias y aseguró que tiene las pruebas del traslado indiscriminado de pacientes con cáncer de todas las regiones del país a una sola IPS. No les tengo miedo y nos vemos en la Corte Suprema, dijo la congresista. Las fuerzas militares adelantaron un bombardeo en el departamento del Guaviare contra alias Iván Mordisco. 6 integrantes de las disidencias han sido capturados y más de 30 armas fueron incautadas en el área intervenida. En medio de la operación resultaron heridos 3 militares. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Como ciudadanos, este 8 de marzo, todos debemos ejercer el derecho al voto. Cada uno desde sus opciones de vida, pero hay que participar en la contienda electoral. Y además, quiero invitarlos para que estén conectados con Blue, porque aquí tendrán toda la información. No olviden, este 8 de marzo, la elección es Blue.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue. Ahora son las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días para quienes llegan a esta hora. Un gusto saludarlos. Opera normalmente el aeropuerto El Dorado en caso de que usted tenga vuelos pendientes. Hoy es miércoles, es 4 de marzo, la temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. De momento, el tráfico circula de manera regular sin traumatismos en Bogotá. Noticias de Colombia y el mundo también a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. 4 días. Estamos a 4 días del domingo de elecciones y por eso la política es también una de las principales conversaciones en redes sociales. Déjeme empezar con el apellido de 2 candidatos, Tendencia Oviedo y Tendencia de la Espriella. Usted vio lo que dijo de la Espriella del candidato Oviedo. La tendencia es porque le hacen una entrevista al candidato de la ultraderecha, a Abelardo de la Espriella, y él, a su estilo costeño, habla de Oviedo. El entrevistador le dice a Abelardo que había hablado antes con Oviedo y que el problema era que él no usaba medias. Le estaba preguntando por algunos candidatos. Sí. Y Abelardo de la Espriella, por hacerse el gracioso, termina, me parece, ofendiendo un poquito a Daniel Oviedo. Termina diciendo que como Oviedo piensa que el problema de él es que no usa medias, que él lo resuelve poniéndose medias, pero que el problema de Oviedo, según de la Espriella, es una cosa que no puede decir y que es más difícil de cambiar. Me parece Entonces que en redes sociales lo están atendiendo, porque esto aquí también hace alusión. Acuérdese que el doctor Oviedo pues abiertamente hace parte de la comunidad LGBTIQ+, y por eso es innecesario el comentario del doctor de la Espriella. Era una alusión totalmente de acuerdo, totalmente fuera de lugar. Estamos a 4 días de campaña. De la Espriella, Abelardo de la Espriella no se ha enterado de que en política se trata de sumar y está en la onda de descalificar. Ya les vamos a contar porque ese episodio de Abelardo de la Espriella lo describe a él y describe también el ambiente un poquito feo de descalificaciones en el que estamos hoy en la política. Y le respondió el doctor Oviedo también en redes sociales, de eso hablará más adelante usted, pero no es el único político tendencia. Si se pasa por las redes sociales, la reaparición de Germán Vargas Lleras da mucho de qué hablar a esta hora. Lo hizo en unos videos oficiales de su partido, de Cambio Radical, invitando a la gente a votar este domingo justamente por las listas de ese movimiento a la Cámara y al Senado. ¿Coincidencia o no? Yo no sé si en política las cosas coincidan. Ayer más temprano, antes de publicar estos videos, un candidato de la Gran Consulta por Colombia, que es el doctor Pinzón, le hizo un llamado a Vargas Lleras y le dijo que hacía mucha falta en la política colombiana. Por eso le digo que coincidencia o no, después de esa invitación o ese recuerdo que hace Pinzón de Vargas Lleras, salen estos videos que son unos videos muy emotivos de la vida política y pública y de los atentados que ha superado Germán Vargas Lleras para que el propio ex vicepresidente invite a votar por las listas de Cambio Radical. La expectativa creo que vuelve la expectativa de si va o no si se va candidato. A meter Germán Vargas Lleras. Creo que no. Yo creo que él no está en plan concentrado en su salud. Del regreso a la política. No sé si por razones de salud, por razones personales, pero yo no lo veo siendo candidato presidencial a estas alturas. Es decir, estamos a 3 meses de las elecciones presidenciales, pero es un juego divertido. Tanta expectativa genera el doctor Vargas Lleras que siempre por estas fechas se crea la pregunta de ¿será que se mete o no se mete Vargas Lleras? Y ahí está la tendencia alrededor de Vargas Lleras con esa pregunta. Muy rápido, termino con la tendencia mundial. Irán, Israel y ahora España. ¿Qué va a pasar con la relación de Estados Unidos con España después de lo que dijo Donald Trump de España y Reino Unido? Que ahí va la conversación alrededor de la guerra en redes sociales, Néstor. Camila, gracias. Que es solo una queja, pero demuestra la fisura, el quiebre que hay de alianzas alrededor de la guerra en Irán. Se queja Donald Trump de que Gran Bretaña, el Reino Unido y España no están apoyando y no están cooperando. Y amenaza particularmente fuerte a España, que le responde esta madrugada, con cortar el comercio. Se queja del gobierno de izquierda, del gobierno del presidente Pedro Sánchez. Así que hay movimientos esta mañana en Europa alrededor de la guerra en Irán. Son las 5 de la mañana, 38 minutos. Desde Madrid, en España, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, hay muchos movimientos y hoy se mueve mucho lo político aquí en España. Lo primero, o lo que más llama la atención seguramente son esa suerte de regaños que practicó en las últimas horas el presidente Donald Trump desde el despacho Oval. El primero,
contra el Reino Unido, diciendo que está enfadado, que está molesto por cómo está Reino Unido colaborando en lo que se refiere a esta guerra. Lo decía así en el despacho Oval en presencia del canciller alemán Friedrich Merz. I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Esto no es lo que Winston Churchill hubiera hecho. Seguramente no es tampoco lo que hace Donald Trump, lo que hubiera hecho el presidente Eisenhower, por ejemplo. Pero en todo caso se refiere al alquiler, dice, de una isla. ¿A qué isla se refiere? A la isla de Diego García. Es la principal del archipiélago de las Chagos. El presidente estadounidense ha criticado varias veces los acuerdos que el Reino Unido alcanzó el año pasado para que la soberanía de ese archipiélago se transfiriera a Mauricio, que a cambio autoriza que Londres arriende la mayor de sus islas, Diego García, para mantener y operar una base militar conjunta con Estados Unidos, donde Reino Unido ha puesto importantes limitaciones a las operaciones estadounidenses que tienen que ver con esta guerra. España está en un enfrentamiento con Estados Unidos por motivos similares. Tiene Estados Unidos dos bases, o mejor dicho, tiene el uso conjunto de dos bases en el sur de España, en las provincias de Cádiz y de Sevilla. Y el gobierno español ha impedido que esas bases se usen para que los aviones puedan repostar y seguir su rumbo con destino a Oriente Medio. Así que al presidente Trump tampoco le ha gustado esa decisión y, a diferencia del Reino Unido, el presidente Trump sobre la marcha, parece, se inventa una serie de represalias contra España. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. Dice, nadie nos puede decir si vamos a usar o no esas bases militares, pero lo cierto es que no se están usando. Los aviones estadounidenses no están usando esas bases españolas o esas bases en territorio español, la de Rota y la de Morón de la Frontera, y de hecho los aviones KC-135, que son aviones cisterna del ejército de los Estados Unidos, han abandonado esas bases que se encuentran en territorio español. La respuesta de Keir Starmer no se ha producido por el momento, pero sí la del presidente español, la de Pedro Sánchez, esta mañana, una comparecencia a las 9 en punto de la mañana desde el Palacio de la Moncloa, sin preguntas, eso sí, no había periodistas en esa comparecencia y el mensaje, aunque no menciona a Donald Trump, sí es directo. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. No vamos a ser cómplices y el miedo a las represalias. Esta mañana está previsto que en los próximos minutos se produzca una llamada de teléfono entre el presidente francés, Emmanuel Macron, a el presidente español, a Pedro Sánchez. Una llamada que va a servir, entre otras cosas, para mostrar la solidaridad del país vecino de Francia a España como consecuencia de esas amenazas que está realizando Donald Trump. Las amenazas se centraban, lo escuchábamos, en el comercio, en cortar las relaciones comerciales, pero el presidente Trump, lo sabrá seguramente, no puede cortar las relaciones comerciales con España porque las relaciones comerciales son con la Unión Europea y no solo con España, Néstor. Gracias, Enrique. Grieta inmensa entre el presidente Trump y aliados en Europa. Ahora 5 de la mañana, 42 minutos. Les decíamos la pelea, la controversia política alrededor de la declaración de Abelardo de la Espriella sobre Daniel Oviedo, que es un candidato o precandidato para la consulta de este domingo. Estamos a 4 días de las elecciones. Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. Hay una fuerte controversia en la campaña presidencial por un cruce de declaraciones entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo, luego de un comentario que en redes sociales fue calificado como homofóbico. Todo comenzó por una entrevista de la Espriella en el canal de YouTube Richie TV. En su estilo caribe que lo caracteriza, al referirse a Oviedo, el abogado hizo un comentario que generó rechazo y terminó ofendiendo al mismo Oviedo. Tras mencionar que no le gustaban algunas cosas del candidato, afirmó que lo suyo se arregla poniéndose las medias, pero que lo que no le gustaba de Oviedo era, abro comillas, algo jodido de arreglar. Esto dijo de la Espriella en la entrevista. Me encontré con Juan Daniel Oviedo. Ajá. Me dijo, me encanta Abelardo, lo único que no me gusta... ¿Qué te dijo? Pues huevos de la Espriella, es un crack, marica. Me dijo, me encanta... Pero llamen, ese man es un crack. Lo único que no me gusta es que no se pone medias. No, pues a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo.
Digo, lo mío se resuelve poniéndose una media. Lo que no me gusta es Juan Daniel, loco, mierda. Está jodido que lo arregle. Bueno, así se arranca siempre una entrevista con Abelardo de la Espriella. Las declaraciones, Néstor, se viralizaron rápidamente y muchos usuarios interpretaron la frase de la Espriella como una alusión a la orientación sexual de Oviedo, quien ha hablado públicamente de este tema. Tanto escaló la controversia que el propio Juan Daniel Oviedo respondió a través de su cuenta en la red social X con un mensaje directo ayer a las 5:33 de la tarde. Si no respetas una voz distinta, no estás listos para representar a todas. Y a la discusión se sumaron otros candidatos como Mauricio Cárdenas, quien rechazó lo dicho por de la Espriella, aseguró que la homofobia no tiene espacio en la sociedad colombiana, Néstor. Gracias, Giovanni. 5:44 a.m. Hablando de elecciones, fue el tema crear un manto de duda, lanzar sospechas sobre el resultado electoral del próximo domingo del presidente Gustavo Petro, que interrumpió la programación anoche de televisión por 20 minutos en una alocución dirigida a crear nuevamente esa sombra sobre un resultado electoral del que no se sabe nada, por supuesto. La teoría del presidente Petro es que la firma Thomas Gregg & Sons o el software de la registraduría o los algoritmos o las condiciones técnicas del formulario E14, que por todo eso, dice el presidente Petro, y es un anuncio, la verdad, insólito, hay que impugnar, quiere decir contradecir, dudar del resultado en las 123.000 mesas instaladas para las elecciones de este domingo. Esto fue lo que dijo el presidente Petro desde Popayán. Si una mesa no es impugnada, queda válido el preconteo. Es decir, lo que dijo la empresa privada es lo que hubo en esa mesa. Pero si se impugna, son los jueces de la República al frente de las comisiones escrutadoras las que volverán a abrir las urnas al día siguiente y volverán a contar los votos para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no. Entre más mesas impugnadas, más claridad. Es decir, la instrucción del presidente Petro es impugnar para más claridad. Pero teniendo en cuenta que no han pasado las elecciones, que no se conocen los resultados, por supuesto, es absurdo pensar en más claridad. Sistema electoral este que él está cuestionando, que es el que lo eligió presidente, el que lo eligió representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá. Por eso es insólito el presidente dudando alrededor de el código fuente del software en la registraduría. La orden del Consejo de Estado fue que existiera un software del Estado y desde el Estado. Eso no se ha cumplido. En mi opinión, hay un desacato a la justicia y por eso es que no se ha entregado el código fuente del software a los partidos, a las veedurías, a la ciudadanía que quiera estudiarlo a profundidad, para lo cual se necesitan varias líneas, varios días, son 10.000 líneas de código. A 4 días de las elecciones parlamentarias y a 3 meses de las elecciones presidenciales, el presidente Petro notificó a la policía, a sus comandantes, que el desempeño será evaluado, entre otros indicadores, por la cantidad de capturas sobre el tema de compra de votos. Calificaré el buen comportamiento de los comandantes de policías regionales a través de este indicador. Usaré 2 para las próximas elecciones de ascenso o de méritos en el rango que se tenga en esas regiones. ¿Cuánto ha bajado la tasa de homicidios? 1. ¿Y cuántas capturas se hicieron sobre ese tema de compra de votos? La verdad, el presidente Petro se equivoca, se puede terminar convirtiendo en un tiro en el pie. Justamente ayer en La Guajira cogieron a unos amigos políticos del presidente Petro, vecinos del secretario general de la Cámara de Representantes, el escolta del secretario general de la Cámara, el señor Lacutir, que tenía en un carro de su propiedad 145 millones de pesos. Lo dejaron en libertad anoche porque la justicia no pudo comprobar que estaban dirigidos a tema de compra de votos, aunque todo parece indicarlo. Como ustedes lo ven, quienes están conectados al canal de YouTube, era en sobres de Manila, distribuido en plata, en billetes de 100.000, que tenían destinatarios Débora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cancillo, Gandhi R. Rosa Pacheco, Edwin Solano, Cristian Bermúdez, todos dirigentes políticos regionales, gamonales de pueblo en el departamento de La Guajira. El escolta
asignado a la Unidad Nacional de Protección. Augusto Rodríguez, su director. La policía le había hecho una jugada que consistió en que la policía le marcó los sobres y luego hizo el video. O sea, se responsabiliza un poco a la policía de eso. La sospecha, por supuesto, es que se trata, y esa plata circula en fajos de billetes, de un tema de compra de votos. Declaración del procurador Gregorio El Hash. Lo que se sabe es que un señor en una camioneta, parece conductor de un carro oficial, fue encontrado con una plata que no había explicado de dónde salía, pero no se sabe quién haya sido el que esté detrás, pero prefiero no mencionar a nadie con nombre propio, ni con el cargo. Usted lo hace. El procurador, que además, recuerden ustedes, es guajiro. Este caso ocurre en La Guajira. El escolta, se llama Luis Alfredo Acuña Vera, quedó anoche en libertad. Pero es una demostración para el presidente Petro de que la compra de votos es para todos los partidos. La UNP investiga porque el que está vinculado es escolta de la UNP, repito, del secretario general de la Cámara de Representantes, Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. En este momento la Unidad Nacional de Protección está investigando el caso del escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Lacutir, a quien le incautaron 145 millones de pesos y publicidad política del candidato al Senado por el Partido Conservador, Daniel Restrepo. Esto fue en una vía de La Guajira. Según le habría dicho el escolta Lacutir, con esa plata él se iba a comprar un vehículo nuevo. También aseguró que la policía retiró el dinero del carro y posteriormente lo volvieron a subir, pero en sobres marcados. Estos sobres además están marcados con nombres de políticos de la zona. Sin embargo, Lacutir aseguró que no sabía porque su escolta tenía publicidad política. El equipo del candidato conservador Daniel Restrepo publicó un comunicado en el que rechazan cualquier insinuación que se esté haciendo sobre compra de votos. Pero además en el documento se desmarcan del caso y aseguran: no tenemos ningún conocimiento o participación en los hechos mencionados. Nos tomó por sorpresa la noticia y no existe vínculo operativo entre estas acciones y nuestro equipo de trabajo. El Partido Conservador también se pronunció por medio de un comunicado asegurando que la veeduría de la colectividad adoptará las medidas pertinentes y agregan: el Partido Conservador reitera su compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia electoral y el respeto por las normas que rigen la participación democrática y será enfático en promover las investigaciones a las que haya lugar. Mateo Piñeros, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y a propósito de las dudas del señor presidente sobre el sistema electoral, la registraduría protocolizó lo que técnicamente se llama el congelamiento del software para evitar que sea utilizado en el preconteo o en el escrutinio o en la digitalización de las actas del E14 para las elecciones del 8 de marzo. Un procedimiento, el congelamiento, para impedir esas modificaciones que anuncia el registrador Hernán Penagos. Se va a llevar a cabo el proceso de congelamiento de los software. Se va a expedir una clave, como dicen los técnicos, un código hash, para garantizar que el domingo a las 4 de la tarde, cuando entren en funcionamiento los software de preconteo, de escrutinio y de consolidación, se verifique que no hay ninguna modificación en ellos. Proceso que se hizo ante auditores nacionales e internacionales. Jaime Hernando Suárez es el procurador delegado para asuntos electorales. El proceso electoral, si estamos hablando de los software, el proceso electoral con los software que utiliza la registraduría está blindado, está custodiado. Acá nos están acompañando funcionarios de la Unión Europea, de la observación de la Unión Europea, funcionarios de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, funcionarios de la Procuraduría. Todas las instituciones, la verdad, con los pelos un poquito de punta, porque ahora los cuestionamientos, las dudas, las siembra el propio presidente de la República. Por eso la importancia del mensaje de la registraduría es que todo está blindado y todo está garantizado para que sea un resultado justo, como ha sido históricamente. Kalila Peña.
Néstor, buenos días. Luego de varios cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la democracia y transparencia para las próximas elecciones, hubo una fuerte y clara respuesta por parte del procurador, el contralor y el registrador nacional para respetar la independencia de los organismos electorales y promover la confianza ciudadana de cara a las votaciones. Quien ha recibido principalmente los cuestionamientos ha sido el registrador nacional Hernán Penagos, quien defendió la independencia de la entidad que dirige y aseguró que su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución. También hubo una clara advertencia al señalar que cuestionar sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático, por lo cual el procurador El Hash aseguró que respetar los resultados implica no descalificarlos ni tacharlos anticipadamente sin presentar una sola prueba y catalogarlo como opiniones. Además, confirmaron que actualmente hay 38 investigaciones por participación indebida en política de servidores públicos, por lo que avanzan en medidas cautelares por presuntas irregularidades. El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró también que se hará una inspección fiscal sobre estos casos y el posible uso de recursos públicos. Kalila Peña, Blue Radio. Kalila, 5:55 minutos. Hablando de falta de transparencia, la Contraloría descubrió que después de que entró en vigencia la Ley de Garantías, el gobierno ha contratado por una rendija de unos sectores excluidos más de 2 billones de pesos, contratando casi 6.300 personas en sectores como servicios públicos, comercio y justicia. Ley de Garantías que entró en vigencia el 31 de enero pasado. El contralor Carlos Hernán Rodríguez. Pues desde luego nos va a llamar la atención. Y entonces, ¿qué tiene que haber? Una operación de rastreo frente a la cual a través de la DIARI, de la Contraloría General, estamos efectuando los cruces. Y quiero decir algo, no estamos hablando solamente del gobierno nacional, estoy hablando también de entidades territoriales, porque a veces se entiende de que cuando Faltan hacemos 4 minutos para las 6 de la mañana. Ahora la noticia económica de este día miércoles, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Varias noticias sobre Ecopetrol. En primer lugar, se está pronunciando ante la decisión del Fondo Soberano de Noruega, uno de los más grandes del mundo, de excluirla de su portafolio de inversiones por presuntas violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas, golpeando la reputación de la compañía ante grandes inversionistas extranjeros. Ecopetrol responde diciendo que está comprometida con el respeto y promoción de los derechos humanos a través de distintas acciones, inclusive con proveedores y contratistas, con el fin de garantizar operaciones responsables y respetuosas en los territorios. Indica que los impactos generados sobre estas comunidades se derivan en muchos casos de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado y no de actuaciones propias de la compañía, y buscará un ciclo de reuniones técnicas con este fondo soberano para entregar las explicaciones correspondientes. También se está pronunciando sobre el proceso sancionatorio iniciado por el Ministerio de Minas y Energía hacia la compañía por el presunto incumplimiento en el abastecimiento de diésel para el departamento de Nariño. Sobre este tema, Ecopetrol asegura que el suministro de combustibles líquidos desde sus refinerías se está realizando con total normalidad, por lo que ejercerá las acciones de defensa que vengan al caso. Así que no la pasa bien por estos días Ecopetrol, ni con inversionistas ni al interior del gobierno. Y estas no serán las únicas noticias, pues la empresa reportará en la tarde sus resultados financieros del 2025 y en los mercados esperan nuevas caídas en sus ganancias. Víctor Grosso, datayfx.com. Esta es Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue.
Este 8 de marzo la elección es Blue Radio. Los invito para que se conecten desde bien temprano, 6 de la mañana, con toda la transmisión en tiempo real, en vivo, la transmisión de lo que va a ocurrir en estas elecciones, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos que se van a enfrentar en las consultas en la primera vuelta presidencial. Va a haber análisis profundo, va a haber datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en los puestos de votación, con el sello de rigurosidad, de transparencia y de inmediatez que siempre caracteriza al equipo de Blue Radio. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro. Vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy, 4 de marzo. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.